Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir sí, con nuestra parte de gastro, a ver si la podemos finalizar. Una clase hoy que es un poquito larga, pero tiene varias cosas sí, que son importantes, sobre todo cosas del manejo de todos los días, que son la diarrea, sí, y su relación con alguna que otra enfermedad inflamatoria intestinal, que suelen preguntar un poquito de eso, ¿sí? Vamos entonces a ver qué tenemos nosotros por diarrea. Sí, básicamente desde el punto de vista de la semiología se define la diarrea como el aumento del volumen de deposiciones o la disminución, ¿sí?, de la consistencia de la misma que exceden los valores normales conocidos por esa persona para esa cosa. Por ejemplo, se dice que una catarsis normal de una persona va desde una deposición cada 3 días hasta 3 deposiciones en un día. ¿Sí? Todo lo que salga de eso se define como diarrea. ¿Sí? Si dura hasta 15 días es aguda. Si dura entre 15 y 30 días es subaguda. Si es más de 30 días es crónica. ¿De qué nos sirve esto? De que nosotros, en función de la duración de la diarrea, podemos sospechar diversas patologías que la originan. La principal causa de diarrea aguda sí son las gastroenteritis virales. ¿Sí? Las principales causas de diarrea crónica son las enfermedades inflamatorias intestinales, las parasitosis o los cánceres. Y la subaguda es la que está ahí en el medio, que no cierra para ningún lado y que suelen ser bacterianas. Bien. La diarrea, hay numerosos tipos de diarrea, ¿sí?, según el mecanismo por el cual se produzcan. Puede ser osmótica, secretora o esteatorreica. La osmótica es la clásica, ¿sí? Lo que sucede acá es que dentro de la luz del intestino se acumulan electrolitos. Estos electrolitos ejercen un efecto osmótico y traen, digamos, líquido desde la sangre hacia la luz del intestino. Esto trae como consecuencia que se produzca la diarrea, ¿sí? Hay otras que son diarreas secretorias, que acá lo que se activa son los mecanismos de transporte intestinal que secretan cosas hacia la luz. Al estar aumentados estos mecanismos de transporte y gastrointestinales, ¿sí?, lo que sucede es que se genera en exceso, ¿sí? Y después tenemos la diarrea esteatorreica, que la diarrea esteatorreica es aquella en la cual abundan, ¿sí?, en ella las heces, en las heces, digamos, los materiales lipídicos. ¿Sí? Se produce porque no se digieren correctamente las grasas, ya sea, por ejemplo, por un síndrome de mala absorción, como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple, etcétera, o porque hay alguna enfermedad pancreática que no libera quimiotripsina y procarbosis peptidasa, o no hay algún, o hay algún sobrecrecimiento bacteriano que no permite justamente que se absorban de forma correcta, ¿sí? Las diarreas inflamatorias son otro tipo de diarreas crónicas. En esto se caracteriza, digamos, fundamentalmente porque la pared del intestino está inflamada, ¿sí? Si uno hace un cultivo de esa materia fecal, hay numerosas, ¿sí?, hay numerosas leucocitos y materiales inflamatorios. ¿Sí? Es muy común en la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿sí?, aquellas diarreas con moco, pus y sangre patológico que también se ven por algunas bacterias. ¿Sí? La diarrea por alteración de la motilidad suele ser una diarrea por rebosamiento que también puede ser osmótica, ¿sí?, tiene componente osmótico. Es la diarrea de la neuropatía diabética, del hipertiroidismo, ¿sí?, de la apogastrectomía, o sea que cuando queda el intestino corto, digamos, en realidad el aparato gastrointestinal en general, porque se le saca un poco de estómago. Y la diarrea facticia, que es la diarrea que el paciente se le induce ya sea con laxantes, ¿sí?, o con algún fármaco especial. Todo lo que no encuadre en lo que vimos recién se llama diarrea funcional. Y esto se ve en aquellos pacientes que tienen alteraciones de estreñimiento con diarrea. Es un síndrome que se llama síndrome del intestino irritable, que es un diagnóstico gastroenterológico por exclusión en aquellos pacientes que tienen episodios de diarrea crónica y no se encasillan dentro de ninguna de estas categorías y dan justamente todos sus estudios normales, ¿sí? Por característica, todo lo que sea diarrea secretora, si uno hace ayuno, no cede porque justamente lo que se está haciendo es secretar más heces. Es muy característico de los tumores pancreáticos secretores como el lipoma, la mala absorción de ácidos biliares, los adenomas vellosos, etc. Mientras que el resto de las diarreas osmóticas son aquellas que suelen ceder con ayuno. Si el paciente no come, no tiene diarrea, ¿sí? Es muy común de las intolerancias, de la mala absorción de los laxantes. Bien.
el primer paso, ¿sí?, para evaluar una diarrea es una buena anamnesis y un examen físico y descartar las causas agudas, ¿sí? Si el paciente suele tener edad avanzada, pérdida de peso, diarrea de predominio nocturno, ¿sí?, heces con moco, pus y sangre, que no suele ceder en el ayuno, bueno, aparición de pérdida de peso, alteraciones analíticas en las cuales tenga velocidad de sedimentación elevada, leucocitos en heces, sangre oculta en materia fecal, pH bajo en heces, son datos a tener en cuenta para orientarnos a que esa diarrea no es simplemente aguda y que ya va a pasar, sino que va a ser una diarrea que va a persistir a lo largo del tiempo y hay que encontrar la causa. Los leucocitos en heces suelen estar muy relacionados con las diarreas bacterianas invasivas o cualquier diarrea que lo que haya hecho sea inflamar la pared intestinal. La sangre oculta en materia fecal puede ser o por una invasión bacteriana de la pared o porque haya un cáncer de colon, que es lo más frecuente, ¿sí? Y los pH bajos suelen estar relacionados con la intolerancia al hidrato de carbono, es decir, tregua, vida, cebada y centeno, es decir, enfermedad celíaca. Es importante que recuerden eso porque suele haber preguntas, ¿sí? Enfermedad celíaca está relacionada, ¿sí?, con pH bajo en heces, ¿sí? A su vez, hay muchos test que se pueden realizar en esas heces, además de los coprocultivos, etcétera, para poder eh, orientarnos en el diagnóstico. ¿Sí? Son pruebas muy específicas que suelen pedir los gastroenterólogos y no están tan difundidas. Pero uno es, por ejemplo, la grasa en materia fecal, que es el test de Van Kammer, que se utiliza para ver si hay mala absorción de grasa, ¿sí? Los coprocultivos y, bueno, justamente para ver, o los parasitológicos seriados de materia fecal, para ver si hay algún parásito, Giardia, Clostridium, etcétera, o alguna bacteria. La calprotectina fecal, sí, que es una proteína que se libera en los leucocitos y suele estar asociado con inflamación intestinal. Todo lo que sea estudio hormonal y imágenes que esté al mismo tiempo produciéndose nos va a ayudar, ¿sí? También es de vital importancia los estudios endoscópicos y las pruebas terapéuticas con antibióticos, etcétera, dieta sin lactosa y sin grasa para ver cómo evoluciona. Este algoritmo acá que está propuesto por la Sociedad Española de Gastroenterología está muy lindo, sí, dice que todo paciente que tengamos más de 4 semanas con diarrea hay que ver o si es orgánica o es funcional. Si es funcional, un tratamiento sintomático por descarte. Ahora, si es una funcional que deja dudas o una orgánica, hay que hacer estudio de análisis más estudio de las heces. En base a eso vemos si tenemos en las heces pH ácido, lo más probable es que sea una intolerancia a hidrato de carbono y hay que tratar de tratarlo, ¿sí?, con dieta restrictiva de hidrato de carbono, ¿sí? Si es isotónica con gran volumen de materia fecal, no mejora, estudiemos un posible lipoma, ¿sí?, como tumor de páncreas, ¿sí?, un tumor neuroendocrino que acelere el tránsito gastrointestinal. Si hay heces con sangre positiva, con sangre oculta en materia fecal positiva, está indicado la colonoscopía. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar o una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis isquémica, o una neoplasia de colon, dependiendo del paciente, si generalmente pacientes mujeres mayores de 50 años es el principal indicación, ¿sí? Si está normal, hay que ver si no es una diarrea funcional. Si hay un coprocultivo positivo, tratar como infecciosa, generalmente suele usar macrólidos, acitromicina, ¿sí? Si es esteatorreica, abordarlo como un paciente, cuál sería la posible causa de esa esteatorrea y, lógicamente, indicar dieta baja en grasas. Si hay calprotectina fecal alta, suele ser algo más orgánico y hay que buscarlo también con la colonoscopía. Bien, es un algoritmo que más o menos resume lo que vimos hasta recién y está bueno para acordarse los principales diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ahora, si todo esto nos da normal y nosotros consideramos que es una diarrea más de tipo funcional, lo que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico de exclusión se llama síndrome del intestino irritable y es la enfermedad gastrointestinal más frecuente, ¿sí? Altera dolor abdominal con estreñimiento y diarrea, generalmente nocturna, ¿sí?, muy predominante en mujeres, ¿sí? Y se dice, se cree, porque no es algo que esté bien comprobado, ¿sí?, que hay una alteración en cuanto al tránsito intestinal, ¿sí?, a los mecanismos de los potenciales de acción de los plexos mioentéricos de Meissner y de Auerbach, y a su vez también una alteración de las fibras gastrointestinales,
que lo que hacen es generar una hiperalgesia cuando no la deberían generar, ¿sí? Se exacerba mucho con el estrés. Es común que en episodios de estrés, trabajos, fechas claves, ¿sí? Rendir, etcétera, aumente justamente la diarrea y en los periodos interestrés haya constipación. Esta es la principal sí, característica del intestino irritable. Bien, muy común en mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Tiene que ser un criterio de exclusión, o sea que nosotros lo que vamos a intentar hacer es diagnosticar cualquier otra cosa y si no encaja en ningún lado, ahí lo diagnosticamos como intestino irritable, ¿sí? Los criterios diagnósticos es que tenga dolor abdominal, sí, por lo menos un día a la semana los últimos 3 meses, acompañado de alteración en la defecación, cambio en la frecuencia de las defecaciones en la forma, y que se deben haber producido por lo menos durante los últimos 3 meses y haberse iniciado como mínimo 6 meses antes. O sea, hace 6 meses que está con esto, ¿sí? El tratamiento suele ser muy casero, ¿sí? Primero, intentar mandar al psiquiatra, a la persona o al psicólogo, porque suelen ser pacientes con varia intensidad de depresión, ansiedad, etcétera. Por eso los IRS funcionan bastante bien. En el caso de que predomine el estreñimiento, estimular el consumo de frutas y verduras y de lactulosa. Y en el caso de que haya diarrea, loperamida como antidiarreico, ¿sí? La prucalpromida y la linaclotida son los dos fármacos que se usan como nuevos para esto y que dan efecto analgésico y regulan sí, el vaciamiento gastrointestinal. Es un diagnóstico muy de exclusión, sí que van a ver que es muy frecuente que la gente le diga tengo intestino irritable, tengo colon irritable, etc. ¿Sí? Ahora, una de las posibilidades que nosotros tenemos ante el abordaje de un paciente con diarrea crónica es que este paciente tenga enfermedad celíaca, ¿sí? ¿Y qué cuerno es la enfermedad celíaca? Sí, básicamente es una enfermedad autoinmune. Ya al ser una enfermedad autoinmune suele tener relación con otras enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, ¿sí? Hepatitis autoinmunitaria, dermatitis herpetiforme, déficit de IgA, ¿sí? Que se produce por una intolerancia a la fracción gliadina del gluten, ¿sí? Esta se encuentra presente en cualquier derivado del trigo, avena, cebada o centeno. Es una enfermedad que se encuentra codificada en estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad DQ2 o DQ8, ¿sí? Importante que lo recuerden porque lo suelen preguntar. Y suelen tener 3 grandes tipos de anticuerpos, los antitransglutaminasa, antigliadina de aminasa y antiendomicio. Son los 3, ¿sí? Los antitransglutaminasa están dejando de usar y se reemplazan más por los otros, pero en general se piden los 3, ¿sí? Lo que genera fisiopatológicamente la enfermedad celíaca es que hay un depósito de TCD4 en las vellosidades del intestino y eso hace que se genere una respuesta inflamatoria, ¿sí? Todo esto me genera hiperplasia en las criptas, daño epitelial, ¿sí? Disminuye la capacidad absortiva y me genera diarrea, ¿sí? A su vez, cuando esto está muy exacerbado por un gran consumo justamente en cantidad, en poco tiempo, de hidrato de carbono, se da una crisis celíaca en donde el paciente esa reacción inflamatoria la exacerba muchísimo, genera hemorragias, ¿sí? Y eso me puede generar incluso defectos en los tiempos de la coagulación, hipoalbuminemia por pérdidas justamente gastrointestinales, astrofia esplénica, o sea, puede complicarse y descompensarse el paciente. Por eso los pacientes suelen seguir bastante bien la dieta, ¿sí? En un paciente adulto muchos tienen celiaquía y lo manifiestan de forma asintomática, simplemente el paciente cada vez que come alguna comida rica en hidrato de carbono se siente medio pesado, mal, etc. Y después pasa y así pasa. ¿Sí? Y nunca concurre a la consulta y hay mucha gente que es celíaca y no lo sabe. ¿Sí? Hay otros que comienzan con grandes diarreas, ¿sí? Astenia, dolor abdominal, meteorismo, incluso anemia ferropénica, osteopenia, todo eso. O sea, empiezan porque empiezan a comer menos de cualquier lado, porque cada vez toleran menos y eso hace que genera todo esto, ¿sí? También hay mucha mala absorción de nutrientes en los celíacos, sobre todo de hierro y de calcio, por eso tienen ferropenia e hipocalcemia, ¿sí? También pueden encontrarse aftas y úlceras bucales. Estos pacientes que dicen que tienen llagas en la boca a repetición suele ser uno de los primeros síntomas de la enfermedad celíaca, ¿sí? Retraso en la erupción dentaria en los niños, alteración en el esmalte, ¿sí? También se vio con baja talla y abortos, bien, pero eso es más inespecífico, ¿sí?
Hay pacientes que también tienen mucha sospecha clínica, ¿sí? Mucha sospecha clínica, tienen todos los signos y síntomas y le dan los anticuerpos negativos. Y hay pacientes que, por ejemplo, tienen inmunoglobulina A baja, ¿sí? Porque tienen alguna alteración genética, porque la tienen así desde su nacimiento, digamos. Y cuando uno le quiere hacer los anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa, si bien hay IgG, la IgA está baja, entonces también pueden dar falsos negativos. También hay gente que tiene los anticuerpos positivos y no tiene enfermedad celíaca, o por lo menos no tiene clínica. Sí, por eso hace unos años se cambió, ¿sí?, el objetivo diagnóstico, y en vez de ser el objetivo diagnóstico los anticuerpos positivos más la clínica, se realiza la biopsia a través de colonoscopía. O sea, la única confirmación de enfermedad celíaca, además de las clínicas, es la biopsia por colonoscopía. Es la única forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchos pacientes dejan de comer gluten, se sienten mejor, nunca se hacen la biopsia y se autodenominan celíacos, ¿sí? Tienen mucha agregación familiar, ¿sí? Es común que cada 2 generaciones se repita. Abuelo, nietos y así los nietos de esos niños y así suele saltar una generación, ¿sí? Para el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es pedir, en primer lugar, los anticuerpos, ¿sí?, los antigliadina de los antiendomicio y los antitransglutaminasa, ¿sí? IgA, IgG de todos, salvo los de antiendomicio, que se pide solamente IgA. Por eso los pacientes que tienen déficit de IgA pueden darte falsos negativos en esto, ¿sí? El antirreticulina está descrito, pero no se suele pedir. Los más específicos son los antiendomicio, ¿sí? O sea que si da un antiendomicio positivo es muy difícil que el paciente no tenga enfermedad celíaca, pero los más sensibles son los antitransglutaminasa, ¿sí? Por eso son los que más se usan. Hay una clasificación, ¿sí?, que es la clasificación de Marsh, que la tienen que conocer, que es una clasificación de la enfermedad celíaca, ¿sí?, pero con la confirmación. ¿Y cómo se confirma? ¿Sí? Con justamente la biopsia gastrointestinal, ¿sí? Esta biopsia gastrointestinal, una vez que viene sacada de la colonoscopía, el patólogo la clasifica y te da el MARSH, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de cosas que tiene. El MARSH 1 tiene solamente aumento de linfocitos y células plasmáticas, o sea, bien principio de inflamación. El MARSH 2, o sea, es cuando hay un poquito más prolongada esa inflamación y te da hiperplasia en las criptas. El MARSH 3, cuando hay atrofia de las vellosidades. Y el MARSH 4, cuando hay hipoplasia. Esta clasificación, recuérdenla, porque suele haber preguntas en el choice de a qué corresponde la clasificación de MARSH o tal característica a qué MARSH corresponde, ¿sí? El tratamiento simplemente es sin TAC. Básicamente es eso. Comer alimentos específicos para el celíaco, sin trigo, avena, cebada y centeno. En aquellos que tienen una crisis celíaca muy exorbitante, se suelen dar corticoides o inmunodepresores en ese momento. Es raro igual que suceda. Y luego con la dieta se normaliza de por vida, obviamente. ¿Alguna duda de enfermedad celíaca? Hasta acá es una patología bastante preguntada. Bien. Enfermedad de Whipple. La van a escuchar nombrar por todos lados y nunca como que queda bien qué es, ¿sí? Es una enfermedad rara, pero que está siempre descripta, ¿sí? Que se da por un actinomiceto, un microorganismo, ¿sí?, que se llama Topiremina whipplei, ¿sí? Troperima whipplei, ¿sí? El bichito del Whipple, yo le digo, para hacerlo más fácil, ¿sí? Es un parásito, un actinomicio que se queda vivir en el intestino, ¿sí?, y que te come toda la grasa, básicamente. Entonces, en realidad no te come toda la grasa. Te come las cosas que ayudan a absorberse la grasa y por eso te da heces esteatorreicas, ¿sí? Heces esteatorreicas te hace perder la grasa, no te la deja absorber, tampoco la consume él y te da un síndrome de mala absorción, bien característico. Con fiebre, diarrea, etcétera, heces esteatorreicas y artritis no deformante. Es decir, hay una manifestación extraintestinal, que es la artropatía, en donde los pacientes suelen tener justamente dolor en todas las articulaciones. También puede haber alguna alteración cardíaca, etcétera, pero son más inespecíficas, ¿sí? Para diagnosticarlo, se hace biopsia intestinal y el tratamiento, sí, es con antibiótico, con TMS, con trimoxazol. Durante un año se hace 160-800, ¿sí?,
cada 12 horas por un año, hasta que se elimina este bichito y mejora la absorción de las cosas, ¿sí? Ténganlo en cuenta y acuérdense el nombre, que es raro, ¿sí? Pero acuérdenselo porque lo suelen preguntar en el choice. También hay otras cosas que pueden generar diarrea, que son el sobrecrecimiento bacteriano de la flora intestinal. ¿Esto qué significa? Desbalance, ¿sí?, de la flora gastrointestinal. Normalmente esto se puede producir en situaciones donde hay hipocloridia, es decir, pacientes que toman muchos inhibidores de la bomba de protones, pacientes que están gastrectomizados, ¿sí?, o sea que se le alteró el tránsito intestinal normal por una cirugía, pacientes con estenosis intestinales, con alteraciones de la motilidad, ¿sí?, con inmunodeficiencias, o que consumen antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, el amoxiclavulánico, ¿sí?, prolongado en el tiempo, suele dar sobrecrecimiento bacteriano y desbalance de la fórmula, ¿sí? En realidad de la flora, no de la fórmula, ¿sí? Los pacientes con déficit de vitamina B12 también lo suelen tener, ¿sí? Y el diagnóstico es más por digamos, más clínico y por descarte que por las pruebas que se pueden realizar, pero en realidad un aspirado intestinal sería lo indicado con numerosos test. Este tratamiento, básicamente, de lo que sería el sobrecrecimiento bacteriano es suspender el tratamiento antibiótico, que es la primera causa que lo está causando, vaya la redundancia. Suele ser pacientes que toman amoxicilina clavulánico, clindamicina, metronidazol, ¿sí?, algunos microglucósidos como la genta, son antibióticos que tienen como principal efecto adverso la diarrea y se produce justamente por esto, ¿sí? Ante la recurrencia se tiene que dar un antibiótico que quede en el intestino para matar esa sobreflora, ¿sí? Y suele ser la rifaximina o la neomicina, ¿sí? La rifaximina es como lo más nuevo y lo más cheto. Bien, otro diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta son las enfermedades inflamatorias intestinales, que son tres grandes, bien conocidas y tratadas siempre, que son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis isquémica. Como principal referencia a la enfermedad de Crohn y la colitis isquémica, sí, la colitis isquémica es bien de cirugía, las otras dos son más de clínica. El Crohn y la isquémica suelen predominar en hombres, ¿sí? En hombres, el Crohn desde los 40 para arriba, la colitis isquémica viene en el viejo. La colitis ulcerosa predomina en mujeres y en edad fértil, ¿sí?, de 20 a 40 años, ¿sí? La característica de la colitis ulcerosa es que tiene una afectación bien de la mucosa, no es transmural. Si uno hace una biopsia del intestino, ¿sí?, solamente la mucosa está afectada en la colitis ulcerosa. En el Crohn está afectado todo, la mucosa, la muscular, la submucosa, y la enfermedad de Crohn está en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca al ano, ¿sí? Por más de que el compromiso ileo-colónico sea lo más frecuente, o colónico, ¿sí? Del total de esto, el 40% afecta a recto, ¿sí? Mientras que la colitis ulcerosa suele comenzar en el recto, pero afecta al recto de colon, justamente el marco colónico, pero no puede afectar intestino delgado, ni boca, ni esófago, ni nada. El Crohn sí lo hace. Característica fundamental para diferenciar entonces, la colitis ulcerosa no es transmural y solamente afecta al colon. El Crohn va desde la boca al ano, ¿sí?, y es transmural. La colitis isquémica es una situación en donde se isquemiza la mucosa del colon, ¿sí?, solamente la mucosa, y da gangrena con perforación, ¿sí? Se suele predominar a nivel de lo que es el segmento colónico izquierdo, ¿sí?, y requiere una colectomía de urgencia. Es más una reacción inflamatoria muy de cirugía aguda, ¿sí? El resto suelen cruzar más con la cronicidad, con ciertos brotes, ¿sí? La colitis ulcerosa suele ser continua, ¿sí? Esto es bien característico. Si todo el colon está afectado en la colonoscopía, ¿sí?, por la colitis ulcerosa, está como si fuera todo inflamado, mientras que en la enfermedad de Crohn hay parches, ¿sí? Está parcheado, es un patrón en empedrado o emparcheado en la colonoscopía, es bien del Crohn, ¿sí? La etiología son, bueno, de la colitis isquémica generalmente la trombosis, ¿sí? Por eso es una patología más de cirugía que está englobado dentro de lo que son las enfermedades gastrointestinales, inflamatorias intestinales, sí, pero se queda como relevada, ¿sí? Las otras dos, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, suelen tener eh, como origen una enfermedad autoinmune, sí, que hay un factor desencadenante, que se suele ser el tabaco, sí, las drogas, el estrés, en donde se hacen que se produzca una reacción, sí, dentro de la mucosa, y esto sea lo que genera, sí, la respuesta inflamatoria y la consecuente enfermedad, ¿sí?
Eh, Se dice que si uno ve justamente las úlceras de la colitis ulcerosa, dan unas úlceras que se llaman en botón de camisa, ¿sí? Acuérdenselo porque les suelen preguntar, las úlceras en botón de camisa, que son como con un abscesito en el medio, son de la colitis ulcerosa. El empedrado es bien del Crohn, ¿sí? Suelen tener diferentes cursos, ¿sí? El Crohn suele ser crónico y recurrente, con grandes brotes, ¿sí? La colitis ulcerosa también, pero a veces la colitis ulcerosa en el 30% de los casos tiene una evolución continua, ¿sí? En donde no tiene brotes a repetición, y a veces el 5% da una colitis ulcerosa aguda, perforación de todo el colon, ¿sí? Y un gran cuadro complicado, ¿sí? La colitis isquémica es bien aguda y fulminante, bien porque se muere la mitad del intestino. Todos estos suelen dar diarrea y dolor, ¿sí? Dolor abdominal de tipo cólico, proctorragia, ¿sí? Alteración de la frecuencia de las deposiciones. El Crohn puede dar incluso una masa palpable, ¿sí? Puede dar una obstrucción o puede dar una fístula. La colitis isquémica, por su parte, sí es un dolor bien peritonítico, de shock, con mucha proctorragia, náuseas y vómitos, ¿sí? La característica del Crohn y de la colitis ulcerosa es que también tiene manifestaciones extraintestinales, sobre todo osteoarticulares. Manifestaciones osteoarticulares, artritis periférica es bien característica de la colitis ulcerosa, ¿sí? Junto con el eritema nodoso y el epiderma ganglioso, que suelen ser manifestaciones dermatológicas que lo acompañan, e incluso manifestaciones oftalmológicas. Del lado del Crohn, ¿sí? Suele haber lesiones perineales, ¿sí? Perineales con aspecto acartonado en el perineo, o sea, lesiones dermatológicas suelen acompañarlo, ¿sí? También puede haber fístulas, fisuras, bien, etcétera. Es mucho más localizada la enfermedad de Crohn, si bien es de la boca al ano, pero es mucho más localizada en aparato gastrointestinal, mientras que la colitis ulcerosa sí tiene más manifestaciones extraintestinales. Bien. Para poder analizar cualquiera de estos de cabeza, que cuando se sospecha el diagnóstico se hace una veda, una endoscopía, una colonoscopía, y en base a eso se ve, ¿sí? Salvo la colitis isquémica, que suele ser la TAC, bien característica, donde en la colitis isquémica, como es bien quirúrgico agudo, tenemos pequeñas burbujas en lo que es la pared del colon. El resto, ¿sí? Suele estudiarse además por colonoscopía y rectosigmoidoscopía, donde vamos a ver los patrones característicos y las biopsias nos van a traer justamente el diagnóstico. Si hacemos un laboratorio, suelen ser ambos en específicos, pueden tener anemias por pérdidas sanguíneas, pero no van justamente a diagnosticar un laboratorio esto. El diagnóstico suele estar dado justamente por la colonoscopia y la biopsia, ¿sí? El tratamiento de estas es tanto de la cirugía de urgencia como crónico, salvo la colitis isquémica, que lo que hay que hacer es internarlo, ¿sí? Hacer una cirugía de urgencia y hacer la colectomía y mantenerlo al paciente, ¿sí? Con el soporte cardiovascular. En el caso de la colitis ulcerosa, ¿sí? Y de la enfermedad de Crohn, todo lo que sea colitis ulcerosa, tratamiento leve, se suele usar sulfasalacina, las sulfas, y en las formas graves también se incluyen glucocorticoides endovenosos o inmunomoduladores de todo eso que vimos, el micofenolato mofetilo, el rituximab, etc. En una exacerbación de la colitis ulcerosa de urgencia, ¿sí? Se puede hacer colectomía subtotal con ileostomía, sacarlo, ¿sí? Sacar esa parte. Eh, en el caso del Crohn, ¿sí? Lo que se suele hacer es un tratamiento paliativo médico y quirúrgico, ¿sí? Con sulfasalacina o metronidazol, y suele ser bastante dificultoso porque hay que hacer resecciones muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas del colon, porque suele aparecer, tiene una alta recurrencia. Entonces, por ejemplo, le sacamos la parte afectada y le dejamos la parte del colon que está sin el empedrado del Crohn, y después en ese lugar me aparece de nuevo el empedrado. Eso es lo que tiene el Crohn. La colitis ulcerosa generalmente cuando está todo afectado se saca todo y ya está, pero cuando hay algo no afectado no suele aparecer ahí de nuevo, ¿sí? Por eso se dice que las resecciones en el colon tienen que ser lo mínimamente posible y en la mínima cantidad de veces posible. En las colitis ulcerosas, ¿sí? Se puede hacer una colectomía más abarcativa, ¿sí? Para que se saque todos aquellos pedazos que están afectados, ¿sí? Ambos tienen como
principales complicaciones, todo lo que es el megacolon, ¿sí? El cáncer, tiene mucha predisposición al cáncer, ¿sí? La perforación, sobre todo el Crohn, ¿sí? Y las fístulas, etcétera, lo pueden dar ambos. Pero el megacolon es digamos, lo más peligroso porque se llena el intestino de la inflamación, de la reacción inflamatoria, se rompe, ¿sí? Y esto genera un abdomen agudo quirúrgico de urgencia, que encima cuando lo recomponen se vuelve a aferrar sobre todo el Crohn, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Son bastante difíciles de diagnosticar. Esto que ven acá, fíjense la colitis ulcerosa, cómo te afecta, por ejemplo, un hemicolon bien afectado. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos una operación de Harman acá, una colectomía izquierda total, sacamos todo acá, dejamos un ileostomía, ya está, el paciente no le agarra acá. El Crohn tiene esto, que te agarra un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y bueno, podés andar sacando todo esto. O sea, vos le sacás acá y lo pones acá. Bueno, después agarra y en ese pedazo que lo cargas, te agarra de nuevo acá. Entonces tenés que sacar acá y acá. Y después capaz que lo resecás, haces una anastomosis y te agarra de nuevo acá. O sea, es muy, muy hinchabola el Crohn, ¿sí? A la de Vega, la colitis ulcerosa se ve así y se ve esto de acá, que es lo que se llama úlceras en camisa, en botón de camisa, ¿m? O en camisa de botón. Y el empedrado, este así bien característico, es del Crohn, sí que es toda característico. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿Se entendió cuáles son las principales características que tienen que saber?